Hoy en Revista Latente, necropolítica. Cuando el poder decide quién debe vivir o morir dentro del Estado. La administración política de la muerte y su tecnología del poder siguen al servicio de una necropolítica capitalista. Para profundizar en el concepto de biopolítica estudiado por Michel Foucault, que se refiere a una relación de poder donde el Estado establece procesos de control corporal y sanitario para el bienestar de los ciudadanos, Achille Mbembe establece que en la necropolítica la soberanía del poder decide quién merece vivir y quién debe morir. Achille Mbembe es un profesor de la Universidad de Harvard, nacido en Camerún, que ha hecho estudios sobre la administración de la muerte en los estados modernos. Aunque Mbembe se enfocó en la experiencia postcolonial de África, sus estudios han sido válidos para todos los estados modernos. De ahí que estas investigaciones sean aplicables a regiones que sufren una profunda desigualdad y la violencia constante, como es el caso de América Latina, donde la necropolítica y el necropoder nos ayudan a entender complejos fenómenos sociales como el narcotráfico, las guerras civiles, las fosas clandestinas, los estados represores, el racismo sistemático, el clasismo y la desaparición forzada de personas. Desgraciadamente, la necropolítica no se manifiesta únicamente en la violencia de Estado. Michel Foucault estableció que en los sistemas de poder, la violencia y el despotismo se ramifican a todos los niveles de la sociedad. El control comienza con la distribución de los seres humanos en diferentes grupos, la subdivisión de la población en subgrupos y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Por medio de la fuerza se decide quién puede y quién no puede ser expulsado de una población considerada excedente por los poderosos. Como resultado de la necropolítica, se logra la cosificación de las personas a través de fuerzas económicas e ideológicas en el mundo que convierten a los humanos en mercancías que pueden ser sacadas del mercado a voluntad del poder. Las personas bajo este mecanismo dejan de ser inigualables e indispensables para convertirse en sustituibles. Muy bien, pues esta fue la introducción acerca del tema la necropolítica, y para que alguien nos venga a aclarar o que nos deje mucho más dudas, que eso sería mucho mejor, pues hemos invitado al académico Martín Saucedo Hernández. Él es académico con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En un programa de posgrado de Derecho, cuenta con certificación internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Sus líneas de investigación es política criminal, obviamente la necropolítica, derechos humanos, derecho penal internacional, criminología y criminalística forense. También es maestro en política criminal en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, con certificación internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Es también licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también cuenta con un doctorado en Políticas Públicas y Administración por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente imparte cátedras de posgrado en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, principalmente las maestrías de Ciencias Forenses y Derecho Penal, con especialidad en juicios orales. Y bueno, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Martín Saucedo Hernández. Muy buenas tardes, doctor. Agradecemos, te voy a hablar de tú. Además, porque somos buenos amigos, grandes amigos. Martín, pues ya hemos dado la introducción acerca de este tema. Te damos la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, Martín. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a todos tus escuchas, a tu auditorio, que ya cada día crece más, ¿no? Pero además, porque ya logramos un alcance de más de casi 4,000 vistas que tenemos de nuestro primer programa, ¿no?
Sí, me acuerdo, les platico a quienes se han suscrito apenas en el canal. Martín fue nuestro padrino, fue la primera persona que entrevistamos aquí en Revista Latente sobre un tema sobre cabeza de vaca. Y bueno, la verdad es que fue un gran éxito la entrevista que hicimos con Martín, ya que, como bien dice Martín, pues alcanzó una gran cantidad de vistas. Pueden verlo, se llama Cabeza de Vaca. Así es, Martín. Oye, pues entrándole al tema de la necropolítica, primero agradecerte muchísimo que nos acompañes. Lo primero que te quiero preguntar es que investigando sobre el tema me di cuenta que pues de repente hay varias restricciones con las personas que hablan acerca de la necropolítica. ¿Este tema es censurable? O sea, nos hemos dado cuenta que en las plataformas de streaming pues existe cierta censura, ya han acabado con algunos canales, espero que este no sea el caso. Y bueno, quisiera preguntarse si este tema es censurable. Mira, todo aquel tema que tiene un fondo, pues un fondo teórico complejo por naturaleza, es evidente que puede tener matices de censura, porque son tópicos o son elementos teóricos o metodológicos que no son comprensibles por la mayoría de la sociedad, precisamente porque son temas complejos, ¿no? Por naturaleza. Entonces, yo creo que sí puede tener un matiz de censura dependiendo cómo abordes el tema, ¿no? Porque dime quién va a poder digerir en su concepción ideológica que su vida es administrada y que su muerte puede ser administrada desde el punto de vista del poder, ¿no? De quién ejerce el poder. Entonces, sí son temas muy agudos que no tan fácil la gente puede llegar a comprender. Desde Pues mi punto de vista, claro. Muchas gracias, Martín. Pues entrándole ya de lleno al tema, platícanos qué es la necropolítica en sí y cómo se aplica en la vida cotidiana de las sociedades. Mira, primero te debo decir que la clase o la cátedra que yo imparto es metodología de las ciencias sociales. En maestría, en algunas materias de derecho y de maestría en forense, de investigación forense. Pero yo lo que yo hice con esta materia es utilizar las herramientas teóricas y metodológicas de trabajo que estudia Michel Foucault. A partir de este principio, pues yo me doy cuenta que las relaciones de poder, para poder hacer el estudio de las formas de organización de una sociedad en determinada época, son fundamentales como elementos o aparato crítico para poder hacer el análisis. ¿Por qué? Porque lo que estudiamos precisamente en las ciencias sociales no nada más son las formas de organización, sino cómo se percibe la realidad desde una óptica, desde una perspectiva social en una época concreta y específica, ¿no? Y es completamente necesario entender cómo se mueven las relaciones de poder en una sociedad para entender su forma de organización. Obviamente, al entender esta dinámica que existe en las formas de organización a través de las relaciones de poder, pues nos vamos a encontrar con tecnologías de poder que son las que nos van a permitir analizar cómo se mueve el poder a través de esta sociedad con base en las relaciones. Y quiero decirte que la necropolítica y la biopolítica, porque van de la mano, son tecnologías de poder que operan en todo tiempo y en todo momento en los núcleos sociales. Lo que hay que hacer aquí en esta parte, que es lo interesante del tema, es comprender cómo operan estas tecnologías de poder en las formas de organización y quién las ejerce, para qué las ejerce y por qué las ejerce, porque tienen un objetivo, tienen una finalidad, ¿no? Mira, vamos a partir de la premisa de Achille Mbembe, que es filósofo o teórico del concepto de necropolítica, ¿no? Y él parte de esta economía reside realmente en el poder y la capacidad de decidir quién vive, quién puede vivir y quién debe morir. O sea, es decir, hacer morir y dejar vivir.
O sea, imagínate, ¿no? Vamos a partir de esto, en donde el Estado o el poder del soberano es el que tiene en su mano la capacidad de ejercer un poder para decidir quién vive y quién muere, para empezar, ¿no? Ahora, el biopoder establece un dominio sobre la vida desde la perspectiva y la óptica de Foucault, que es de donde surge precisamente esta conceptualización teórica de la necropolítica de Nembe, porque el poder es el que determina un control de la vida. Fíjate, partiendo de un principio teórico, el ejercicio de poder. Ahora, si a esto le involucras lo que es la política, entendiendo que la política, en términos de Foucault, que hace referencia a Clausewitz, en donde nos dice que la guerra es la política continuada por otros medios, y en su inversión dice que la guerra es la política continuada por otros medios. O sea, política quiere decir que es una guerra continua y permanente, pero esa guerra continua y permanente implica que pues el poder de decidir quién vive y quién muere. O sea, en términos de guerra, ¿no? Porque así lo podemos teorizar en cuanto a las relaciones de poder. Ahora, la necropolítica hace referencia al uso precisamente de este poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas personas deben morir. Y por otro lado, la biopolítica es lo que podríamos entender en términos de Foucault, la administración de la vida, del cómo va a vivir el sujeto, pero no el sujeto como persona individual nada más, sino el cuerpo social, porque acuérdate que el cuerpo social implica la integración de varios sujetos, de varias personas, por eso son sujetos al núcleo social. Entonces, este biopoder es el que va a determinar, desde la perspectiva de la biopolítica, cómo va a vivir el sujeto, pero dentro del núcleo social. Es complejo el tema, ¿sabes, Ricardo? Es tan complejo que no es fácil explicarlo porque puedes caer en errores, ¿no? Sí, pero a ver, vamos, es que por la explicación que nos das, la verdad es que lo explicas de manera muy aterrizada y la verdad yo te lo agradezco mucho. Sin embargo, a mí en lo particular me quedan un par de dudas. En primera, cuando se habla de poder, ¿a quién te refieres? O sea, es que mencionaste la palabra soberano, como si el poder estuviera en una sola persona. Y después, cuando hablas de tecnologías del poder, ¿a qué tecnología se refiere o a qué hace referencia la palabra tecnologías? Cuando nosotros escuchamos la palabra tecnología, pues lo que nos da una connotación pues de fierros y cosas técnicas. ¿Tiene que ver con eso o a qué te refieres con tecnologías del poder? Y sobre todo, ¿a qué poder te refieres? ¿Quiénes son estos entes o estos grupos que forman el poder? Ok, mira, vamos a partir de algo, ¿no? Un origen. ¿Qué es el poder? ¿En qué consiste esta génesis del poder, no? Bueno, desde la perspectiva de la génesis podemos mostrar cómo surge el poder, y el poder es producto de las relaciones de fuerza. Bueno, es una consecuencia también, ¿no? Porque el poder se ejerce, ¿no? En la génesis del poder lo que buscamos es comprender este origen del poder, y el poder lleva intrínsecamente un saber. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el poder necesariamente, dentro de las relaciones que se dan de este poder, involucra un saber, ¿ok? Y este saber, Ricardo, implica una relación de poder que es un medio que tiene la capacidad de orientar, moldear y orientar las conductas y opiniones de los seres vivos. Esto es una tecnología de poder. O sea, eso me queda claro y, por ejemplo, una tecnología de poder se refiere, según lo que me estás diciendo, a que existe un objetivo de control y ese objetivo se logra a través de estas tecnologías que pueden ser hasta los propios mecanismos de comunicación, ya se llama medios de comunicación. Pero a ver, nos vamos a regresar un poquito, Martín, a ver si es posible. ¿Quiénes son estos poderosos? O sea, cuando hablamos de poder y de acuerdo a la cápsula que vimos de
Michel Foucault decía que esto no solamente aplica para los estados, sino aplica también para un sistema más local, por ejemplo, puede ser hasta en la familia. Aplica también ahí y en la parte macro, en la parte del estado y en la parte global. ¿Quién es este poder? ¿Quiénes son? ¿Tienen nombre y apellidos? ¿Son grupos? ¿Es el Fondo Monetario Internacional? ¿Quiénes son? Es una pregunta muy tramposa, déjame que te diga. Y te voy a decir por qué es una pregunta tramposa. Porque desde la perspectiva del poder, el poder lo va a ejercer quien tenga la capacidad de ejercicio de poder, ¿no? Vamos a partir de ahí. Y desde el punto de vista de la microfísica del poder, que es un tema que se aborda estudiando a Michel Foucault, todos tenemos un poder, todos. ¿Por qué? ¿Por qué haces algo? ¿Por qué? Te voy a preguntar, ¿por qué eres periodista? Porque puedes, ¿no? ¿Por qué usas lentes? ¿Por qué tienes una cámara ahí? ¿Por qué tienes un programa de esta magnitud? Pues porque puedes hacerlo, ¿no? Eso implica un ejercicio de poder que no tienen todos. Ahora, si tú lo llevas al macro, en este macro, pues, ¿quiénes son los que ejercen el poder? Pues los que no los que ostentan, los que tienen el poder económico, ¿no? Porque hablamos de estructuras de poder. Mira, dentro de las categorías conceptuales que yo identifico, precisamente en este estudio que yo he hecho sobre las relaciones de poder en este intento de entender cómo se organiza la sociedad a través del tiempo, yo identifico 8 categorías conceptuales que a lo mejor te pueden interesar. La primera es precisamente la génesis del poder, cómo surge el poder, cuál es su origen, la dinámica del poder, en qué consiste esta dinámica de poder, entendida como el comportamiento dinámico que opera en la red que integra un dispositivo, los dispositivos de poder, que son el conjunto de medios estos conforme a un plan, que son una red estratégica. Esto implica una táctica y una técnica de dominación. Ahora, estructuras de poder, y las estructuras incluyen virtualmente todo, cosas, ya sean cosas discursivas, leyes, instituciones, edificios. Una estructura de poder es el conjunto de creencias, ritos, es aquello que se encuentran expuestos en lo que se encuentra expuesto desde el exterior del sujeto. O sea, una estructura de poder es a lo que se sujeta la persona. No sé si me entiendo, no sé si me doy a explicar. Ahora, es correcto. Ya te expliqué las tecnologías de poder, ¿no? También hay discursos de poder, y un discurso es una estrategia de pensamiento que integra proposiciones filosóficas y simbólicas, cumple con una función estratégica, abarca las creencias, sentimientos y saberes que buscan producir obediencia y crear realidades. A ver, danos un ejemplo, Martín, danos un ejemplo de discurso del poder. Bueno, pues, híjole, pues un logotipo de una marca comercial, puede ser McDonald's, puede ser Nike. Latente en vivo. Puro símbolo, el puro símbolo ya implica un discurso. ¿Me explicó? Ahora, vete al discurso político, vete al discurso religioso, vete al discurso académico. El discurso es una tecnología poder porque implica saberes. ¿Sí me explicó? O sea, también va implícito en el discurso un poder tecnológico que permite construir un saber y crear identidades. Ya luego platicaremos de ese tema. Tú abordaste el tema de y del lenguaje hace unos días, y tiene mucho que ver el discurso, el cómo manejas una estructura de pensamiento para crear códigos de lenguaje que van a incidir, de acuerdo a Chomsky, en la conducta de los sujetos. Sí, mira, te hablaba que los discursos de poder son precisamente una estrategia de pensamiento que integra proposiciones filosóficas y simbólicas, que cumple una función estratégica, abarca las creencias, sentimientos y saberes que buscan producir una obediencia o crear una realidad, que yo te explicaba que es precisamente algo que se produce a través de una tecnología de poder, y la necropolítica y la biopolítica precisamente construyen una realidad y fomentan o conducen, por efecto de esa dinámica de poder y de ese ejercicio de poder,
una obediencia, y a esta obediencia en términos de Foucault, pues lo vamos a llamar normalización. Fíjate, que tiene que ver con el poder disciplinario, pero bueno, por ahí vamos, ¿no? Y la táctica y la técnica de dominación, precisamente, la táctica implica una función de estrategia concreta, ¿no? Y la técnica se relaciona con un mecanismo tecnológico de dominación que involucra un saber, o sea, volvemos al mismo ciclo, poder y saber, ¿no? Poder, derecho y verdad, ¿no? El poder se ejerce, el derecho construye una verdad y la verdad permite al poder permanecer en el poder a través del derecho. Es un ciclo permanente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y los mecanismos de seguridad o disciplinarios que son fundamentales cuando tú vas a estudiar lo que es biopolítica y biopoder. ¿Por qué? Porque un mecanismo disciplinario es una técnica que actúa al interior de las relaciones de poder. Es un conjunto de prácticas y medios dispuestos conforme a un plan estratégico que tiene por objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto inmediato. ¿Qué quiere decir? Mira, cuando hay una contingencia social, un dispositivo se activa, un dispositivo de seguridad, por decirlo, por ejemplo, vamos a hablar de la pandemia, ¿no? La pandemia es un dispositivo de seguridad que permite blindar al núcleo social de cualquier peligro, de cualquier riesgo. Pero también hay dispositivos disciplinarios, como la policía, ¿no? Como el ejército, que cuando hay una contingencia social que rompe con el equilibrio del sistema, pues el poder disciplinario pretende normalizar al sujeto, como por ejemplo, pues lo hemos visto en las protestas sociales, como los gobiernos pasados, a través pues de la policía, de los granaderos y todo eso, irrumpen en las protestas para contener esa protesta social, ¿no? O sea, ese es un dispositivo disciplinario, pero hay otros dispositivos disciplinarios como la clínica, como las escuelas, como las iglesias, o sea, que también operan con esta dinámica de contención y de control de la población. Entonces, en todo esto implica en el cómo vas a vivir y cómo vas a administrar la vida, que es biopolítica. Y desde la concepción de NMB, en donde la necropolítica es cómo vas a administrar la muerte, pues también vamos a identificar categorías conceptuales que te sirven como tecnologías de poder para poder entender cómo opera la necropolítica. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y tú hablaste de las clases sociales. Las clases sociales son una tecnología de poder que se autorreproduce a través del discurso y que legitima a la gente. ¿Por qué? Porque si tú reconoces, si tú admites que hay clases sociales, fifís, chairos, eh, etcétera, por nada, eso ya es tradición de clase, que es aceptada, y volvemos y de ahí retomamos la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, ¿no? Entonces, en donde hay un reconocimiento mutuo de acuerdo a tu estratificación social. Eso es la clase social, y tú hablaste de esa tecnología. Pero, y en necropolítica vamos a encontrar otra herramienta teórica, es el racismo. El racismo también impera en una condición de clase en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, ¿eh? Entonces, esta también es una tecnología de poder en donde la necropolítica te permite operar de manera tan efectiva que quien es excluido y segregado lo acepta. ¿Por qué? Porque él mismo ya acepta, por la condición de raza o por la condición de clase, que va a ser excluido de un estrato social definido o por ahí marcado por alguna tendencia cultural, por alguna tendencia de poder. Digo, el poder, por ahí hay un libro de Lipovetsky que habla sobre la hipermodernidad, en donde uno de los efectos de la hipermodernidad es precisamente cómo se construye el hedonismo a través del consumismo, y todo aquel que no entra en esta dinámica del consumo, pues es excluido, que también tiene algo que ver con necropolítica y con biopolítica. ¿Por qué? Porque el poder económico lo que busca es precisamente que el sujeto sea consumidor, y si no consumes eres excluido. Digo, vamos a la dinámica social en cuanto al porqué de los centros comerciales, el porqué de las marcas comerciales, o sea, todo tiene que ver
todo tiene que ver con dispositivos, ¿sí me explico? Sí, correcto. Y la verdad me llama mucho la atención cómo en nuestro mundo actual, en el mundo contemporáneo, las reuniones de las personas en la plaza pública que se daban antes, pues definitivamente en otro lado, ahora la plaza pública son los centros comerciales, son los lugares donde se tiene que comprar. Y ahí vemos, por ejemplo, un objetivo de control. ¿Existe otro objetivo de control, Martín? O sea, ¿cuál es el fin último de estos grupos de poder por querer controlar a la población? ¿Cuál es su objetivo Dominar, final? dominar, ¿Dominar para qué? dominar. O sea, la dominación mira, es como las relaciones sociales, ¿no? Tú con tu esposa, tú con tus hijos, tú cumples un rol social dentro de tu casa. Fuera de tu casa cumples con otro rol social, en donde te vas a adaptar a una dinámica de periodista, por ejemplo, te vas a adaptar a una dinámica de alumno, te vas a adaptar a una dinámica de profesor, te vas a adaptar a una dinámica de, no sé, a lo mejor taxista, obrero, bombero, todos con un rol social, ¿ok? Y aceptamos ese rol social. Cuando tú aceptas ese rol social, pierdes parte de tu soberanía porque se la otorgas al Estado que se conforma por un todo dentro de un territorio y tú vas a cumplir una función de un rol social dentro de ese territorio, en donde quien va a tener la capacidad, por eso se habla de soberanía y se habla de gubernamentabilidad dentro de los términos de Foucault. ¿Por qué? Porque el Estado, que lo que busca el Estado precisamente es dominar ese cuerpo social en donde cada quien va a cumplir con un rol, ¿ok? Y en este rol, todos vamos a aceptar el rol para el cual estamos siendo designados. Digo, me oigo muy platónico en cuanto a la república perfecta, ¿no? Pero la realidad es que no siempre es así. Hay quienes quieren romper con su estatus social, su estatus social, y quieren crecer, quieren ir más allá de lo que el rol social les permite. Por eso la estratificación de clases sociales, por eso el racismo. ¿Para qué? Para contener a todos aquellos que no pueden estar más allá de donde pueden ir. Eso es la parte de la biopolítica. Y todo aquel que atenta contra la estabilidad del sistema, desde el punto de vista de la necropolítica, pues es segregado, es excluido, y pues obviamente lo que se busca en esta dinámica de poder es contenerlo y dominarlo, es normalizar al sujeto que atenta contra el sistema, contra la estabilidad del sistema. Llamémosle sistema a la forma de organización social de los ricos, la clase media y los pobres, ¿no? Digo, me estoy viendo muy crítico ahorita con eso de que estaban jugando en medios y redes de comunicación en cuanto a la clase media, aspiracionista y no sé, vulgar, o no sé cómo le llamó el presidente, pero no es eso. O sea, las condiciones sociales no involucran el que tú te sientas identificado o no con un estatus de clase media o con un estatus de clase rico o de clase pobre. No. Involucra otros factores que tienen que ver con las relaciones de poder. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si no entendemos que todo tiene una función y tiene un porqué, pues no vas a comprender lo que está pasando. Yo tengo una teoría, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esta dinámica constante de seguir dividiendo y seguir fragmentando el núcleo social? Cuando ya hay décadas que viene ocurriendo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la finalidad del mecanismo de poder? ¿O qué busca este mecanismo de poder al fragmentar a la sociedad con este discurso reiterado y repetitivo que replica la misma gente en cuanto a la división de clases con chairos, fifís, etc.? ¿Qué busca? ¿Qué se busca con esto? O sea, yo todavía no logro entender, pero te voy a dar un marco de referencia. Vete a los años 70 y vete a Chile y Argentina, en donde el discurso era el comunismo, ¿no? En donde el discurso que había que atacar era el socialismo como una consecuencia de la Guerra Fría. ¿Y qué pasó en Chile? ¿Y qué pasó en Argentina? La sociedad, el golpe de Estado de Videla y el golpe de Estado de Pinochet, y la sociedad se fragmentó. Los golpes de Estado acabaron con muertes, acabaron con un ejercicio de necropolítica social en esa época. Entonces, Y también Martín, también
también se dio en España. Recuerdo que ahí había una división, una polarización entre los rojos y los que apoyaban a la monarquía, ¿no? El concepto de rojo era un concepto pues muy marcado de persecución y déjame nada más rapidísimo, tenemos suscriptores que nos ven desde España y aquí Jorge Mejía Villalpando de España nos dice que allá se habla mucho de la clase política, que también según lo que tú estás diciendo, pues también hay la tendencia de dividirla en subgrupos, ¿no es así? Claro, bueno, el propio PRD en algún momento tenía tribus, ¿no? Hay grupos dentro de cada partido. Hay una corriente progresista dentro del PRI, hay una corriente radical de ultraderecha dentro del PAN, hay una corriente moderada. En Morena, pues la izquierda radical, la izquierda moderada, y también hay tribus, por supuesto, ¿no? Y pues tenemos al PT que, pues, al PRD, que ahorita ya ni fu ni fa, ¿no? O sea, pero sí hay corrientes políticas dentro de los propios partidos, corrientes ideológicas dentro de cada partido, ¿no? Te quería preguntar, porque siempre que se hace referencia al tema de necropolítica, las imágenes simbólicas nos llevan siempre hacia el nazismo. Y lo identificamos como uno de los sistemas de control, pues mucho más visibles, donde de manera descarada, pues se segregan las personas y se decide quién debe vivir y quién debe morir. ¿Qué otro dato histórico, aparte del racismo y de los datos que nos das acerca de los golpes de Estado en Latinoamérica, más cercanos podemos encontrar? Bueno, yo te puedo decir Ayotzinapa, ¿no? O sea, de entrada, aquí en México, Ayotzinapa es un claro ejemplo, ¿no? ¿No? Abel Hernández hace un libro muy interesante y un estudio muy interesante sobre esto, Carmen Aristegui también. Entonces, yo creo que Ayotzinapa es un ejemplo de eso. En Oaxaca hay un pueblo en donde también fueron segregados. No quiero hablar mucho de eso porque no tengo bien el dato, pero en Oaxaca hay un pueblo que fue segregado a través por la delincuencia organizada. Bueno, la delincuencia organizada, los grupos organizados practican y ejercen muy claramente lo que es un ejercicio de poder en cuanto a necropolítica. ¿Por qué? Porque la única manera que tienen de pelear las plazas, pues es precisamente matando, ¿no? Entonces es un ejemplo que también podemos observar, y no nada más en México, en América Latina. Y aplica, por ejemplo, Martín, este símil, si lo llevamos, por ejemplo, al campo organizacional en las empresas, por ejemplo, donde también hay, obviamente, por ser un sistema, pues existen también relaciones de poder y también existe una segregación. Tiene mucho que ver eso con los despidos, por ejemplo, que luego se da que la gente está muy atemorizada de que lo corran y cambia toda su conducta y a veces hasta sus valores y principios. Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sí. Todos en algún momento de la vida, todos, yo creo que hemos pasado por algo así, porque no pertenecemos a una clase dominante, por decirlo, o rica o poderosa. O sea, solamente los que tienen están cerca de esas esferas, no podrían sentir eso, ¿no? O quién sabe, a lo mejor sí. Pero cuando tú sientes que corres peligro o que hay un riesgo de que pierdas tu fuente de ingresos, que es lo que te ayuda para vivir o que te da tu estatus social, pues tú reaccionas de alguna manera, ¿no? Digo, nos pasa a todos. Entonces, pero también depende de cómo te sepas mover. Por eso es importante conocer esto, porque si tú conoces esto, conoces cuál es la dinámica y en qué consiste la dinámica del poder en cuanto a las relaciones de poder y en cuanto a la biopolítica y en cuanto a la necropolítica, pues te da una oportunidad de saber moverte y de poder integrarte de manera inteligente a esta dinámica del poder. Porque Oye, una pregunta ahí. Hay una pregunta. Te da la oportunidad de saber moverte, pero te da también la oportunidad de separarte del sistema, o sea, de librarse, de ser libre de este sistema necropolítico. ¿Es posible o no es posible? Yo creo que sí, pero hay un matiz por ahí que tiene que ver precisamente con un tema filosófico, ¿no? En Hegel Hegel es impresionantemente, digámoslo así, es impresionantemente hermoso
cómo explica con la dialéctica del amo y el esclavo, cómo es que el esclavo retoma su humanidad en el momento en el que él surge a través de la cultura, ¿no? Del conocimiento. Y el amo, al caer en su perversión, en su pereza, en su dependencia del esclavo, pierde su humanidad y se convierte en el esclavo. O sea, esa dialéctica del amo y el esclavo tiene mucho que ver con el tema de ética y de biopolítica. ¿Por qué? Porque implícitamente la necropolítica habla de un estado de excepción, o sea, excepción. ¿A qué se refiere con un estado de excepción? Segregación, en donde el esclavo es excluido totalmente del mundo de las cosas y el esclavo es cosificado precisamente como un objeto. Entonces pierde su humanidad en el momento en el que es esclavo, pero cuando surge la cultura en el esclavo, retoma esa humanidad. Es conocimiento. Volvemos al tema. El saber es una tecnología de poder y el saber te da poder. Cómo lo domines, cómo lo ejerces y cómo lo apliques ya es otra cosa. Pero el conocimiento por sí mismo es una tecnología de poder. Y cuando tú tienes conocimiento, tienes poder. Muy bien, Martín, pues nos acabas de dejar una tarea muy, muy importante y además quisiéramos también, yo en lo particular, pues adentrarme en esa hermosura de leer a Hegel y por supuesto recomendar la lectura de El amo y el esclavo de este tema que nos presentas que me pareció muy interesante. Pues ya hemos terminado con este tema, no con este tema, perdón, hemos terminado con el tiempo que corresponde a este tema, pero no quisiera despedirme, Martín, sin que nos dieras una conclusión acerca de este interesante tópico que espero que no sea censurado aquí en Revista Latente y que nos des una conclusión antes de despedirnos. Sí, mira, la necropolítica y la biopolítica como tales, hemos dicho que son tecnologías de poder, pero ¿cómo se aplican? ¿Cómo se ejerce este poder? Este poder de dejar vivir o de administrar la vida, o este poder de hacer morir o de administrar la muerte. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se ejerce este poder? A través de los dispositivos. Los dispositivos son una red, son un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas administrativas, saberes científicos, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. Estamos hablando de códigos o sistemas de valor que tienen que ver con sistemas ideológicos. Esto implica que un dispositivo, mi querido Ricardo, implica necesariamente que esta red se construye entre todos estos elementos que te acabo de decir. Es una red que integra todo esto, ¿no? Tiene una función estratégica, un dispositivo tiene una función estratégica concreta que siempre está inscrita en una relación de poder. Pero este dispositivo no nada más implica necesariamente una relación de poder, implica un saber. Y este saber, ¿a qué te lleva? Al ejercicio de un mandato, que es ejercicio de poder, y a una obediencia, que es el elemento disciplinario, que es a lo que Foucault se refiere cuando se normaliza el sujeto. Hace ratito yo te decía que las tecnologías, en cuanto a los mecanismos de seguridad, tienen un objetivo, que es enfrentar una urgencia para obtener un efecto inmediato. Para esto son los dispositivos. Un dispositivo se aplica cuando hay una contingencia que afecta al sistema o que le afecta al poder. ¿Por qué? Porque lo que busca el poder en su dinámica, que es una de las respuestas que tú buscas, es la permanencia en el poder. Dominar para seguir permaneciendo en el poder. Y quien mejor opere estos mecanismos o quien mejor conozca estos dispositivos, pues es aquel que va a llegar a tomar el poder, a redeterminarse en una dialéctica de poder y resistencia, en donde la resistencia deja de ser resistencia y se vuelva en poder o mute en poder, y es ahí donde encontraríamos una respuesta de quién podría llegar a gobernar el mundo en el futuro, ¿no? O el país, por ejemplo. O México. O un país, claro. Quien mejor opere y quien mejor conozca este tipo de conceptos y de categorías conceptuales y cómo aplicarlas, pues son aquellos que logran llegar al poder, ¿no? Y por eso es importante conocerlos desde mi punto de vista. Y mira, tú hace ratito opinabas o hablabas sobre que te fuiste a comprar un libro. Mira, yo fui a comprar que se llama Génesis.
que es de Edward Wilson y que habla sobre el origen de las sociedades. ¿Y qué crees? Que precisamente toca un tema de cómo se integran la sociedad, pero desde la perspectiva del origen, que tiene un origen darwiniano, que tiene que ver cómo explica la vida y la integración de una sociedad a través del tiempo. Ahí se los recomiendo para que hagamos un comercial, ¿no? También. Ya va a ser mi cumpleaños, Martín. Nada más te recuerdo que puedes hacer una obra de caridad. Bien, pues Richard, también te recuerdo que el martes es el mío, ¿eh? O sea. Lo sé. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo que nos puedas compartir esto. Además, con la forma en que lo haces, la verdad es que me parece muy ameno y siempre nos quedamos picados cuando estás tú. Esperemos que este video también llegue y supere los más de 3,000 views. Eso sería muy bueno para nosotros, pero sin embargo hemos tenido una plática muy interesante. La verdad es que pues hemos tenido también aquí. Te quiero leer. David Álvarez Guzmán dice: saludos, excelente temática. Raúl Colín nos dice: un tema muy difícil de desmenuzar, ya lo vimos, ya vimos que no es nada sencillo. Roberto Rosas estaba deseando que te conectaras ahora que saliste, que te censuraron las fuerzas del poder extraterrestre, y estaba esperando que te volvieras a conectar. Qué bueno que sí lo logramos. Bueno, pues voy a aplicarte el poder del tiempo, Martín, y te voy a segregar. Espero tenerte nuevamente en este canal, en este programa, y te mando un abrazo con mucho cariño, Martín. Cuídate, un abrazo. Hasta luego y gracias por la invitación. Gracias a ti.